Buenos días, el día de hoy, día 3 de octubre del año 2021, nos encontramos acá en una sesión virtual para dar explicación respecto al marco teórico o también conocido como marco teórico conceptual. En ese sentido, hay toda una rutina para el desarrollo del marco teórico contextual y esto inicia con la búsqueda de la literatura especializada. La literatura especializada guarda relación estrictamente con la variable de investigación. Por lo tanto, si yo escojo una o dos variables, la búsqueda está dirigida a encontrar contenido, tesis de grado, publicaciones, revistas, artículos, periódico, internet, etcétera, etcétera, pero que con APA 7 se ha ampliado hacia dónde? Hacia películas, programas de televisión, documentales y cualquier contenido que podamos recibir por diferentes medios de comunicación. Entonces, la diferencia entre lo que ocurría antes y lo que ocurría ahora está relacionado solamente a la imaginación. Porque si yo no puedo obtener información directa, también puedo yo conversar con mi profesor, con mi asesor, puedo asistir a una conferencia, puedo entrevistar a alguien y en base a eso construir literatura científica. ¿Ya? Entonces, avanzamos entonces los antecedentes. Acá tenemos algunos antecedentes. Se busca un trabajo aplicativo, un trabajo monográfico, ¿ya? Se buscan libros, ¿ya? Diferentes tipos de libros, y en base a eso se construye los antecedentes de la investigación. ¿Cuántos antecedentes son? Normativamente son para variables antecedentes nacionales, 3 antecedentes para la variable 1 y 3 antecedentes para la variable 2, en lo que corresponde a antecedentes nacionales. Y luego pasamos a antecedentes internacionales que corresponden 3 antecedentes para la variable 1 y 3 antecedentes para la variable 2. Ahora, yo recomiendo que se trabaje con PDF. ¿Por qué? Porque los PDF cuentan con título, cuentan con autor y año de publicación, que son las normas que impone APA para que tenga un valor técnico dentro de la propiedad intelectual. Por lo tanto, las páginas web se hacen un poco complicado porque los textos no tienen un autor. ¿Ya? Entonces acá hay algunos ejemplos. Dice, si mi variable se llama evolución de la delincuencia, entonces todo lo que salga en internet va a estar tratando sobre la delincuencia. ¿Ya? Acá también tenemos involución de la sociedad, que es otro tema parecido, pero que como variable hay que ver cómo funciona. Seguimos, también podemos encontrar antecedentes históricos, ¿ya? Que también pueden servir como base de la construcción de nuestros antecedentes, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo de definiciones, ¿ya?
En un momento vamos a ver este tema de los antecedentes históricos, cómo es que se construye. Acá tenemos la definición de la variable. No se entiende todavía bien qué es lo que tengo que poner en definición de la variable. ¿Ya? Acá me dice en latín cómo es que significa trabajo. Miren, ¿ah? Entonces, yo tengo que construir exactamente la definición y entender que la definición corresponde a mi investigación. Ahí tenemos claramente el ejemplo de su compañera que está definiendo una cosa, pero que ella tiene como objetivo otra cosa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la definición exacta de la variable. Por ejemplo, acá hay una definición que dice: trabajo significa operación de la máquina, pieza, herramienta o utensilio. O sea, cuando yo trabajo, estoy operando una herramienta. La pregunta sería, mi investigación se trata de la herramienta. No se trata de la herramienta. Mi investigación se trata de la satisfacción laboral. Seguimos. Dice: penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz. Mi investigación se trata sobre el esfuerzo y la presión que tiene el trabajador. No, tampoco, no se trata de eso. Sigo trabajando. Mecánica, producto de la fuerza por el camino que recorre su punto de aplicación por el coseno del ángulo que forma la una con la otra. Tampoco. Entonces, eso quiere decir que la palabra trabajo tiene un montón de definiciones. Por lo tanto, esta palabrita es lo fundamental. Deben tomar nota, por favor. ¿Ya? Todo está en el libro que yo les he entregado, que es un libro que yo mismo lo he trabajado. Desde el año 2010 tengo trabajando este libro, donde dice: el investigador tiene que analizar el sentido real que toma la investigación. ¿A dónde quiere caminar la investigación? ¿Quiere ir hacia la parte técnica? ¿Quiere ir hacia el problema de un aplicativo? ¿Quiere ir al aprendizaje? Ahí hemos visto ya en los ejemplos problemas de aprendizaje educativo que son totalmente diferentes a la enseñanza. La enseñanza lo hace el maestro. ¿Qué técnicas realiza para enseñar? ¿Cómo es que llega a los alumnos? ¿Ya? ¿Qué mecanismos está utilizando? En este caso estoy haciendo un video para que ustedes lo vuelvan a ver 2, 3, 4 veces. Y otra cosa en educación es el aprendizaje. Voy a ver ese video, me interesa el video. Ese video es horrible, yo no lo quiero ver porque me incomoda, me da sueño. El profesor no explica muy bien. Mejor me voy a un libro, tomo apuntes, tomo nota, lo subrayo, le pongo colores, le pongo notas adicionales. Esa es la forma de aprender. ¿Cómo
es que yo llego a capturar los contenidos. Por eso aprendizaje viene de la palabra aprender, con doble E, aprender. ¿Qué significa aprender? Significa capturar en nuestro conocimiento, en nuestra mente, los contenidos. Acá, por ejemplo, es un tema muy interesante. Lo que dice Cabanellas en 1960. El trabajo es una maldición divina. ¿Ya? El trabajo viene de la palabra traba, que significa que el trabajo es la traba del hombre. Entonces, un ratito voy a tomar agua. Ya, ok. Entonces, desde la aparición de la civilización, el trabajo ha sido un castigo humano. Nosotros hemos salido del Edén, donde teníamos de todo, absolutamente. Estirábamos la mano y nos caía la fruta del árbol. Estirábamos la otra mano y nos caía un lechón frito para comerlo directamente. Nadie sabe de dónde se ha frito el lechón. O levantábamos la otra mano y llegaba un caldo de gallina mágicamente. ¿Ya? Entonces, la realidad no es así, ¿no? Pero definitivamente Moisés nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y si alguno no quisiere trabajar, que no coma. Por lo tanto, la variable inicialmente de trabajo está relacionada a un castigo divino. Bueno, en realidad era un castigo divino para los peruanos cuando llegaron los españoles, de tal manera que entraban a las minas de Huancavelica y ya no salían. Millones de personas, millones de peruanos murieron en Huancavelica. Millones de peruanos entraban a trabajar las minas de oro y plata, y hasta ahora Huancavelica sigue siendo un pueblo maldito. ¿Por qué? Porque en las minas de oro y plata han muerto millones de personas que entraban y no les daban ni un vaso de agua, ni un plato de comida, ni un pan, y es como que Dios nos quisiera castigar por toda la eternidad. Definitivamente ellos han desaparecido en la eternidad trabajando en las minas de oro y plata de Huancavelica. Y sigue ocurriendo estas cosas, sigue ocurriendo en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sigue ocurriendo. Entonces acá tengo algunos análisis con respecto al trabajo. Por eso es que yo les decía a sus compañeros que
una variable es muy grande y debemos acotarlo, acotarlo. ¿Qué es acotar? Es hacer un cuadro como el que tenemos acá, y ese cuadro seleccionamos cuál es el concepto específico que más me interesa trabajar. Entonces de ahí es que yo cambio el título de mi variable trabajo y lo convierto en satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque no va a ser un castigo divino. No es un castigo divino. Dios no ha venido a la tierra y no nos ha puesto una varita mágica donde nos dice de que tengo que trabajar porque he sido castigado, porque toda la generación de los seres humanos se han portado mal, etcétera, etcétera. Tengo que trabajar porque soy miserable, soy pobre. Tengo que trabajar porque tengo que analizar el producto de la fuerza mecánica. Es un trabajo porque es un impedimento. Por ejemplo, a veces cuando quiero subir la escalera, hago un trabajo excesivo para levantar las piernas en la mañana porque me duelen. ¿Ya? ¿Es la obra producida por un trabajador? No. Eso tampoco no lo necesito. Pero sí es una definición. Al final del día, la señorita que ha trabajado todo el día entrega su obra al administrador. Le dice, señor, acá está mi trabajo. Por lo tanto, ese trabajo es la obra producida por el trabajador. Cuando estoy yo en el gimnasio y estoy haciendo pesas con las piernas, yo le pongo hasta 150 kilos. Entonces yo puedo decir que es una actividad muy difícil de ejecutar. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy pesado mover las piernas con 150 kilos en la máquina. ¿Ya? Después, también se llama trabajo, acá, lo que hace el preso para resarcir su pena al Estado. Todos los días hace un trabajo y por ese trabajo se le va anotando en el libro que ha trabajado y tiene un descuento o tiene un aporte en su tiempo de prisión por haber trabajado. Y acá hay otro ejemplo que dice, trabajo es lo que hace la máquina. ¿Nosotros estamos investigando lo que hace la máquina? No. Por lo tanto, en las limitaciones puedo indicar que solamente voy a trabajar con una definición que se llama acción y efecto de trabajar. Nada más. Nada más. No voy a hacer otra cosa. Lo demás, ¿qué cosa pasa? Lo demás se va a cancelar. Lo demás se va a eliminar. Solamente mi investigación se trata de este tema, acción y efecto de trabajar. Lo demás ya no lo voy a considerar más adelante, pero sí recuerden esto, que esto tiene que estar en la definición exacta de la variable. Tengo que copiar y para eso busco un diccionario filosófico donde me entregue todas las definiciones de la variable
para yo poder tener la definición exacta. Entonces, eso es una investigación que va a tener trascendencia. En todo caso, me hacen recordar para entregarle mi tesis sobre satisfacción laboral y para que vean cómo se trabaja una variable al detalle. ¿Ya? Todo el contexto completo y luego lo voy focalizando. Por ejemplo, acá esto yo no sabía. ¿Qué cosa es trabajo? Tripalium. ¿Qué es tripalium? Tripalium es 3 palos largos amarrados donde se colocaba ahí dentro de los 3 palos se le colocaba 2 palos para los brazos, 2 palos para las piernas y ahí amarrado azotaban a los esclavos por no trabajar. Por eso es que estamos hablando de el trabajo como el castigo de Dios, porque el que no trabaja era azotado y muchas veces hasta la muerte. Comía, no comía, tenía hambre, estaba cansado, no tiene fuerza, no tiene capacidad, entonces muere por no trabajar. Esa era la concepción. Entonces, cuando yo estoy discutiendo estas cosas, hablamos sobre Sócrates, Aristóteles, Platón. Ellos hablan sobre el trabajo de los animales. ¿Ya? Tal es así que este trabajo no estaba ceñido para los seres humanos. ¿Y quiénes eran humanos? Los que sabían pensar. Los que sabían leer y escribir eran los seres humanos que se dedicaban al estudio de las artes, de las ciencias y de las letras. Pero esto no estaba ceñido para los animales, que en este caso eran los seres humanos que no sabían leer y escribir y eran simplemente esclavos y se les trataba como tal. Entonces es totalmente grave el mundo antiguo, muy complicado. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Como podemos observar, tenemos una infinidad de acepciones: económico, fuerza, movimiento, producción, castigo divino, ¿ya? Entonces, de ahí viene la palabra explosión de la burbuja. Esto es muy importante. Lo que ustedes hacen en una investigación es explotar esa burbujita que tienen, que se llama acción y efecto de trabajar, y crear en base a eso el conocimiento científico. El conocimiento científico. ¿Ya? Entonces su trabajo es desarrollar el conocimiento científico. ¿Ya? Para eso tenemos acá una pantalla que dice ampliación, ¿ya? Ampliación de la conceptualización de la variable. Página 45, tomen nota por favor. Página 45. ¿Ya? Entonces, esto yo estoy trabajando en una teoría que se llama las 5 W, que yo les he explicado a varios de ustedes. ¿Qué cosa es las 5 W? Es una teoría
que tiene muchos años, que significa responder a todas las preguntas que tengan la letra W. ¿Con qué comienza esto? Con what. What, que significa qué. Donde ahí se trabaja todo el concepto y la definición que hemos trabajado sobre trabajo, que hemos hecho en trabajo. Who, ¿no? Who es quién, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los que participan en el desarrollo de la variable? En este caso, es los trabajadores. Los trabajadores. ¿Cuándo? Cuando se comenzó a hablar sobre el concepto trabajo y sobre satisfacción laboral, que es nuestra investigación, ¿no? Porque cuando yo voy a hacer este trabajo de ustedes que me han solicitado día domingo, yo debería estar durmiendo ahorita, pero estoy trabajando, ahorita estoy trabajando con ustedes. Pero el trabajo para mí no es un castigo, ¿no? Porque si no, yo le digo, ¿sabes qué? Al delegado, mira, compadrito, yo tengo sueño, anoche me he dormido a la 1:30 de la mañana, por lo tanto no te voy a atender porque no es mi hora de trabajo. Entonces, estamos hablando de satisfacción laboral. Hay varios compañeros que no han estado en la sesión. Se les ha pedido una actividad de ampliación del marco teórico. Y por lo tanto, yo en este video lo voy a utilizar para desarrollar el marco teórico. Entonces, no es el trabajo como castigo divino, ¿ya? No es que yo voy a recibir un castigo por no hacer bien mi trabajo, sino que este trabajo lo hago con plena satisfacción. Por lo tanto, va enfocado al tema de la satisfacción laboral, más aún cuando un grupo de ustedes está interesado. Ahora, ¿dónde? Esto era un mito. Escuchen, esto era un mito. Por lo tanto, no se permitía el trabajo en casa. Era totalmente vetado el trabajo en casa. El trabajo en casa tiene muchos años, ¿ya? No es que sea recién moderno, no es así. Muchos años, ¿ya? La pandemia nos ha despertado y nos ha sacado del letargo en dos cosas fundamentales: en el trabajo remoto y en las nuevas tecnologías. Porque miles de profesores no sabían nada de tecnologías, pero que actualmente estos miles de profesores están trabajando de manera remota desde su oficina o desde su domicilio. ¿Ya? ¿Cómo se realiza el trabajo? Dependiendo de lo requerido. En este caso, estoy haciendo una clase, estoy haciendo un video, estoy haciendo un sistema sincrónico, pero también puedo cambiar otros mecanismos de enseñanza, como son de trabajo, ¿no? En este caso, mecanismos de trabajo como son una venta por internet haciendo uso del Meet, una asesoría en caso de un profesor que está
haciendo asesoría, una atención médica, observando al paciente por el Meet o el Zoom y viendo su comportamiento. En este caso, un psicólogo, ¿no?, que está conversando con su paciente. ¿Para qué sirve la investigación sobre satisfacción laboral? Para encontrar los ejes fundamentales de donde producir nuevos contenidos. Para eso sirve la investigación, para focalizar cuál de los indicadores me interesa más trabajar. Por ejemplo, ¿cuál es el factor interesante que yo he descubierto en mi investigación? Que el salario no es importante dentro de la satisfacción laboral. Complicado, es bien complicado. Hay muchos que me contradicen y dudan respecto a mi opinión. Pero yo no opino, yo estoy explicando lo que dice el resultado de mi investigación. Algunos ganan sueldo mínimo y están felices en su trabajo porque hacen lo que les gusta. Hay otros que ganan 3.000, hay profesores que ganan hasta 5.000. ¿Por qué ganan hasta 5.000? Porque están en la última escala, ¿ya? Están ganando un buen sueldo. Hay profesores que ganan 12.000 en la universidad y así están incómodos con su salario porque no les alcanza. Y les pagan además comisiones, les pagan reuniones, etcétera, etcétera, que no quiero tocar en este momento porque de repente alguien vaya a ir y preguntar al profesor cuánto está ganando, ¿ya? Pero regresando al tema, eso se llama satisfacción laboral. Por lo tanto, hay otros indicadores que sí tienen mucha validez. Por ejemplo, el ambiente de trabajo. Trabajar con personas que son de mis características, jóvenes, que se visten de la misma manera que yo me visto, de las personas que divertidas, que trabajan conmigo, de un jefe que me trata muy bien, me valora. Esos son indicadores de mucho potencial para sentirme satisfecho, ¿ya? Y esto guarda relación con cuánto debo dimensionar cada variable. ¿Cuánto dimensiono la variable? Con un dimensionamiento adecuado de la variable, puedo encontrar estas novedades, ¿ya? ¿Cuáles son los medios, cuáles son los materiales que voy a utilizar para encontrar una indagación adecuada de mi investigación? ¿Y cuáles son los tipos de trabajo que más trascendencia tienen en el caso de la satisfacción laboral? Hay trabajos horribles. Por ejemplo, en este momento hay personas que están en la Antártida, trabajando en la Antártida, ¿ya? Y ustedes me van a decir, uy, yo no trabajo en la Antártida, así me paguen lo que me paguen. Y eso no es cierto, porque nadie te está rogando. Hay miles de personas que quieren viajar a la Antártida juntamente con los científicos que están ahí para descubrir nuevos conocimientos en la parte peruana de la Antártida. Entonces,
hay un espacio en el Perú que le corresponde a el territorio peruano, y ahí en este momento se está haciendo investigación como si fuera otro planeta. ¿Qué cosa tiene la Antártida que pueda servir para el Perú? Tiene material biológico, tiene minerales, algún tipo de elementos que puedan servir para mejorar la alimentación, descubrimientos. Entonces me van a decir, no quiero estar en la Antártida. Por eso les decía, nadie los está rogando, porque miles de personas ruegan por ir a la Antártida, y hay un montón de científicos que viven en la Antártida y se internan por meses hasta que llegue su relevo. Entonces, en el desarrollo de mi investigación, para el logro de mi investigación, lo que yo tengo que hacer es convertir las preguntas, acá está la pregunta, ¿ya? Convertir la pregunta o esta palabrita en una pregunta de investigación. Ahí está. Pero esta pregunta es especial. ¿Por qué es especial? Esta pregunta es especial porque debe tener dos características. Debe tener uno, la palabra qué, para que se responda con una definición, y la variable de investigación. ¿Quién? Todos los integrantes que participan en la variable. ¿Cuándo? Para contextualizar el tiempo histórico, de repente, la primera vez que el hombre trabajó, y ahí viene el tema de qué cosa es trabajo, porque si estoy haciendo un ejercicio en el gimnasio, estoy trabajando, me están pagando por ese ejercicio, o estoy simplemente preparándome o haciendo una actividad para mejorar mi musculación. ¿Ya? Entonces, el especialista que está dando explicación en el gimnasio hace la misma práctica, exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿quién está trabajando? ¿El alumno o el profesor? ¿Ya? Si hacen exactamente lo mismo, el profesor está recibiendo una remuneración por ese ejercicio. El alumno está pagando por realizar ese ejercicio. Vean cómo es que se diferencia el trabajo, ¿no? Cómo es que uno está trabajando y el otro no está trabajando, a pesar que ambos están haciendo exactamente lo mismo. ¿Dónde funciona el contexto de la ciberseguridad? ¿Ya? Ahí para su compañera. ¿Dónde funciona el concepto de la ciberseguridad? Funciona en la
oficina de servidores de la empresa, ¿ya? Tengo ahí una conexión directa con el servidor y ahí voy creando los firewalls, ¿ya? Las paredes de protección, le sueldo con fierro, le pongo una plancha de fierro, lo sueldo todo y dejo solamente dos tubitos de entrada. Una entrada para el operador administrador y otra entrada para los usuarios. Pero por la entrada de los usuarios también se pueden meter al servidor. Entonces en las grandes empresas tengo que colocarlo un firewall físico. Un firewall físico para que ningún bendito pueda estar metiéndose simulando que es un usuario, se mete y me mete tonterías dentro de mis sistemas. ¿Ya? En este caso yo he tenido que comprar un antivirus que tiene pequeño firewall, pero tampoco que no es muy potente porque los costos se disparan demasiado. Ahorita estoy pagando casi más de 100 soles, 128 soles por un antivirus actualizado más un firewall, porque el año pasado perdí todo en mi disco duro y me estaban cobrando por recuperar la información. Ahorita ya la piratería informática ya se ha especializado. Te dañan toda tu computadora, te lo encriptan y te dicen, señor, le envío un archivito que va a corregir todo el virus y cuesta $500. Bueno, yo dije, yo no pago ni un sol porque definitivamente no me voy a prestar para este acto delictivo. Perdí la información, inmediatamente compré un antivirus, pero actualizado, ¿ya? Entonces a partir de ahí ya tengo más garantía de que mi información no va a ser atacada, ¿ya? Eso es ciberseguridad. En este caso, necesito yo un antivirus potente, ¿ya? Que me va a costar mucho más caro, que tenga además un buen firewall y que sea actualizado permanentemente para que asegurar la ciberseguridad de mi plataforma. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo se comporta la variable? ¿Cómo se comporta la variable? ¿Cómo se desarrolla la variable? ¿Cómo funciona la variable? Esas preguntas debo colocar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que investigar la variable? Acá me dice, ¿por qué las víctimas de la violencia familiar son de sexo femenino? Y yo tengo la respuesta. Porque se lo permiten, pues, se lo permiten. Mi amor, ya no te voy a pegar. Más bien vamos al chifa, vamos a comer un chifita y con eso nos volvemos amistad. Y yo siempre digo, ya, el primero nunca es el último, ¿ya? De ahí viene otro y otro y otro hasta que pueden morir y son víctimas de feminicidio. Por lo tanto, si son víctimas de maltrato, chau, 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 chau. Nada más, no hay otra forma, ¿ya?
¿Para qué investigo yo satisfacción laboral? ¿Para qué? ¿Ya? En este caso de la droga, para su consumo. En el caso de la satisfacción laboral, para encontrar algunos indicadores valiosos que me brinden una mejor capacidad de desarrollo. ¿Cuánto ha desarrollado la variable y por qué camino se ha desarrollado? En este caso, el desarrollo absoluto ha sido del trabajo remoto. Entonces, los que tienen su trabajo remoto ya tienen que saber por qué es que ha crecido el trabajo remoto. La no presencialidad ha provocado un cambio radical dentro del sistema. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Con qué voy a hacer el trabajo remoto? ¿Con qué? Profesor, no tengo computadora, estoy trabajando desde mi celular. Ahora estoy trabajando desarrollo de software. ¿Ya? Los días viernes desarrollo de software. Y hay un grupito ahí que está con su celular. Y yo le pregunto, ¿cómo me vas a hacer un Photoshop con celular? ¿Cómo vas a hacer un Corel con celular? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Ya? Entonces, no puedo trabajar algunos tipos de trabajo sin tener las herramientas. ¿Ya? Aquí su compañera está viendo gamificación. Sí, pero la gamificación implica juegos. Si los juegos implican movimiento y video y estás con una Pentium, definitivamente no va por ahí. Porque debes tener i5, i7, i9, sistema de enfriamiento con líquido ahora sistema de enfriamiento líquido, agua que está corriendo por el ventilador para que se enfríe la máquina. Entonces son sistemas mucho más avanzados que están ocurriendo ahora. ¿Ya? Tipos de trabajo remoto. No sé, bastantes tipos de trabajo remoto. Atención médica, atención psicológica, clases virtuales, ventas por internet, gran cantidad de servicios. ¿Listos? Luego de haber concluido todas las respuestas, y esas respuestas están en los antecedentes que yo he buscado, que yo ya los tengo. Los antecedentes deben estar registrados con APA. Todos los párrafos deben tener apellido, año, obligatoriamente, y deben estar en las referencias bibliográficas. ¿Ya? Deben estar en las referencias bibliográficas. Todas las preguntas se han respondido. Entonces pasamos a la siguiente parte de nuestra investigación. Acá, convertir las preguntas en un título. Porque ninguna pregunta debe estar como título. Ninguna pregunta debe estar como título. Buscamos un título entretenido, convincente, ¿ya? Que guarde relación. De repente ha girado un poquito la respuesta,
por lo tanto, guarde relación con la respuesta. Acá vemos algunos ejemplos, la página 46. Por favor, visiten el libro, bajen ese libro, impriman las hojitas 44, 45, 46, 47, ¿ya? Y acá está bien detallado la conversión de la pregunta en un título de su contenido. Vean bien, analícenlo detalladamente. Acá, por ejemplo, la pregunta ¿dónde se vende la droga? Acá como coloco de título lugares donde se vende la droga. Lugares donde el trabajador realiza su trabajo remoto. ¿Ya? Historia de los pandilleros, por ejemplo. ¿Cuándo aparecieron los pandilleros por primera vez? ¿Ya? ¿Dónde se hace la atención cuando se trata de trabajo remoto? Se le entrega un link para entrar al Meet, como yo les acabo de entregar un link. ¿Ya? ¿Por qué tengo que trabajar? Ahí viene la misma pregunta anterior. El señor que trabaja en el gimnasio trabaja ¿por qué? ¿Porque le gusta trabajar? No, sino sobre todo porque recibe una remuneración. Se siente satisfecho, le gusta hacer ejercicio, está satisfecho por hacer el ejercicio, claro, doblemente satisfecho porque está haciendo su ejercicio y está cobrando por hacer el ejercicio. ¿Para qué? En este caso, para recibir una remuneración. Para eso trabajo yo. ¿Ya? Pero aparte de eso, ¿para qué? Para aprender mucho más, para obtener información cada día diferente. Todos los días estoy consiguiendo información. Acá tengo, por ejemplo, el trabajo que hoy día debo terminar, identidad e identidades, potencialidades para la cohesión social y territorial, por María Gabriela Orduña Alegrini. ¿Ya? Este es el trabajo que tengo que realizar el día lunes. ¿Ya? Por lo tanto, cada día tengo que aprender algo, porque cada día tengo que enseñar cosas nuevas a los estudiantes. ¿Cuánto ha crecido el trabajo remoto? ¿Cuánto ha crecido la criminalidad? Estoy trabajando casi hasta las 2 de la mañana anoche por el tema del incremento de la criminalidad a nivel nacional, y ya tengo la respuesta. Los delincuentes extranjeros no tienen registro de sus fechorías en ninguna base de datos del país. Por lo tanto, ellos robaron hoy día y no hay forma de identificar cuántos robos tiene, si es un angelito o si simplemente es un delincuente de alto calibre. No existe base de datos de los delincuentes extranjeros, ¿ya? Sobre todo de aquellas personas que ingresan por Tumbes. Ahí tengo ya un dato muy interesante, que solamente se debe contratar a las personas que tienen su identidad completa, porque ellos están registrados en la base de datos nacionales, y los otros se pueden desaparecer en cualquier momento y nadie lo podrá ubicar porque no tienen ningún registro. ¿Ya? Entonces, por eso está incrementándose la criminalidad,
porque los delincuentes actúan impunemente, ¿ya? ¿Con qué? Por lo tanto, ¿cuál es mi instrumento de defensa? La implementación de una base de datos que registre las características de todos los ciudadanos extranjeros, colombianos, ecuatorianos, brasileños, venezolanos. Por ejemplo, yo conocí un señor que vendía pajaritos en Chosica, ¿ya? Era un señor de casi 2 metros, corpulento, hablaba varios idiomas, ¿ya? Alemán, hablaba inglés, aparte del español, hablaba polaco. Entonces, un día le invité a almorzar porque andaba un poco andrajoso, daba un poco de pena por su vestimenta, y me puse a conversar con él y me habló sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, sobre los soldados alemanes, cómo es que se habían diseminado por todo el mundo, y este señor se había escondido en la parte ahí un poco boscosa de Chosica, ¿no? De Chosica. Y se dedicaba a cazar pajaritos y los vendía ahí al costado del puente. Ahí los vendía los pajaritos y de eso vivía. Y tenía su familia, tenía sus hijos, pero nunca se había casado. Creo que no reconocía a sus hijos porque no quería tener ningún contacto con la civilización, ¿ya? Entonces son hechos anecdóticos que uno aprende en la vida, ¿ya? Avanzamos, ya estamos a punto de terminar. Yo creo que con eso hemos terminado la parte del marco teórico. Esta situación actual lo vamos a ver en otro momento. Muchas gracias por Profesor, su sí. atención.